Hola, hoy voy a estar trabajando en la serie de dibujos que comencé la otra semana. Esta vez voy a estar basado en este boceto y lo voy a trabajar al igual que la otra vez, haciéndole distorsiones. En esta ocasión voy a ver si puedo lograr crear de la misma figura 2 o 3. Y en el área de la cabeza, el pelo, ahí van a ver unas abstracciones y varios caminos, ¿no? Así que para no ser repetitivo, voy a adelantar ya esa parte donde distorsiono la idea original. También voy a utilizar varias de las cosas que utilicé la última vez. La diferencia esta vez va a ser que en vez de hacerlo con las plumas Staedtler, que son negro sólido, ¿no? Voy a tratar de bajarle un poco la tonalidad. Estaba viendo la carta de colores, que voy a intentar primero ver cómo me trabajaría con los colores fríos, tratar un gris para bajarle un poquito la intensidad, o con los más calientes. Estas serían las dos alternativas. Ya yo hice unas pruebas mezclando colores. Por ejemplo, en este papel de acuarela de los económicos que yo les digo, pues aquí yo estuve haciendo unas pruebas con el color el más cálido y el más frío, para ver por cuál lado me voy. Para eso lo que utilicé fue estas acuarelas Sennelier. Hice una con este gris que se llama Paint Gray, y este que es el Burnt Umber, que es un tipo de brown. Ninguno de los dos me daba lo que quería. También le puse de la acuarela líquida negra, porque tampoco lo quiero que sea demasiado claro. Es para crear una tonalidad que sea un poco más baja que el negro sólido. Así que después de haber hecho varios experimentos, me quedé con esta mezcla, que es las dos juntas a la vez, el negro y bastante agua. ¿Ves que está bastante aguado? Inicialmente va a ser poco frustrante porque voy a trabajar gris sobre gris, pero la idea que estoy experimentando aquí es que si la acuarela es un medio transparente, pues trabaja en capas. O sea que yo puedo pasar la primera y se va a ver bien flojo porque es gris sobre gris, pero al pasarle una línea encima con el mismo gris, pues va a oscurecer, y si paso otra para acá va a seguir oscureciendo. Y en teoría estoy pensando que eso me va a crear más riqueza en el dibujo, a diferencia de hacerlo negro sólido como son las plumas, que cuando pasa una por encima de la otra, pues va a quedar igual de negro igual de negro. Así que para eso voy a utilizar la plumilla y prepararme mentalmente, porque sé que va a ser arduo hacer esto, porque trabajar con esta acuarela líquida tan aguada no va a ser fácil. Voy a ir preparando, como hice la otra vez, mi caos controlado, para entonces, una vez esté seco, comenzar. Le voy a dar a este video velocidad para que, como esto va a coger bastante tiempo, pues para que cojan lo esencial de cómo hacerlo. Si queda bien y estoy satisfecho, voy a hacer un segundo video con otro dibujo con la misma técnica, para ver si hay alguna diferencia en el camino, si es muy difícil estar haciendo estas mezclas y que sean pareja, ¿no? Que si uno los fuera a poner todos juntos en una exhibición, que sean parte de una serie, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar
y a empezar a trabajar. Bueno, ya aquí estoy finalizando con las texturas de esta primera etapa y algunas tonalidades de grises adicionales para comenzar entonces con la plumilla. Así que seguimos. Es evidente que la combinación de las tonalidades de grises y de la línea, que es una de las ventajas que tiene la plumilla, sí enriquece la obra. Es como un bono de satisfacción por el trabajo tedioso que da este tipo de trabajo. Definitivamente voy a hacer un segundo dibujo así para determinar mejor a cuál tipo de dibujo le aplicaría esta técnica. A mí me ha gustado mucho cómo ha quedado este trabajo, así que nos vemos pronto en el segundo dibujo, haciendo el proceso. Espero verlos allí. Bye.